Muy buenas tardes para todos. En primer lugar, quería agradecer a la dirección de cómputo el haber pensado en mí para que viniera a compartirles lo que ha sido la experiencia trabajando con Consius. Y luego también a ustedes, pues, su presencia en este lugar, que se los agradezco, la presencia y la disponibilidad también para escucharme, que en realidad las ideas que yo les traigo para compartir es una síntesis en realidad de lo bueno, lo que me ha costado en este barco de trabajar con Consius, ¿verdad? De hecho, hay muchas personas que técnicamente y globalmente manejan mucho más la herramienta. Por ejemplo, la Facultad de Medicina es pionera en el trabajo con Consius, ¿verdad? Y según tengo entendido, casi todas sus asignaturas o muchas de sus asignaturas están ya en esta plataforma. Entonces ellos tienen mucha más don de palabra, digamos, para poder defender la herramienta. Sin embargo, pues gracias por haber pensado en mí y compartir con ustedes lo que ha sido Consius en mi trabajo. Me preguntaba el licenciado Galindo, mire, ¿y por qué Consius? Entonces yo le decía, es que Consius es mi instructor DOI. Entonces yo a mis alumnos así les digo, bueno, vamos a trabajar con mi DOI. ¿Y qué significará DOI? ¿Qué es eso de DOI? Un instructor DOI, ¿qué significará esto? Entonces yo les digo, bueno, es que es un instructor disciplinado, organizado e incondicional. Eso es Consius para mí, realmente, mi DOI, ¿verdad? Mi instructor fiel. Entonces, pero para platicar un poquito más de Consius, vamos a remontarnos al proyecto Consius. Fíjense que también platicando con el licenciado Galindo le preguntaba, mire, ¿qué significa Consius? ¿Cómo nació la idea? Y él me decía, Consius es una palabra latina, ¿verdad? Que significa precisamente eso, compartir el conocimiento. Y de hecho, yo recuerdo que allá por el 2004, el licenciado nos invitaba a un grupo de multidisciplinario a que discutiéramos el tipo de herramientas sobre la cual podía trabajar Consius, ¿verdad? Y hicimos ciertas evaluaciones, ciertos criterios, planteamos y llegamos a la conclusión de que Moodle podía ser una herramienta. Y en este diagramita yo he querido esquematizar que Moodle es el software sobre el cual trabaja Consius o del cual se vale Consius para que nosotros podamos apoyarnos en la educación presencial y la educación virtual al joven. La educación presencial es la educación tradicional, ¿verdad? Y la educación virtual es hacia lo que se encamina mucho de actualmente, ¿verdad? Que es la educación a distancia, pero virtualizada de la enseñanza. Entonces, la mezcla de estos resulta el blended, es decir, la educación mixta, ¿verdad? Así que vamos a hablar un poquito sobre esto, lo bueno y lo que puede mejorarse. Yo no le he llamado lo negativo, sino que lo que puede mejorarse. Fíjense que, pues ya lo respondí antes, Consius es un portal creado por la UJMD en el 2004 que nos permite gestionar, administrar nuestros cursos mediante el uso del Moodle, ¿verdad? Y Moodle, ¿qué es Moodle? Me van a perdonar, yo sé que muchos ya manejamos esto, ¿verdad? Pero realmente es como yo partí para conocer y embarcarme en esto. Entonces, Moodle es una plataforma tecnológica también conocida como Learning Management System, que se basa en dos cosas importantes: el constructivismo y el aprendizaje colaborativo. Son dos pilares que abonan al modelo educativo que la universidad ha adoptado, ¿verdad? Constructivista humanista. Entonces, encaja Moodle con nuestra filosofía de trabajo acá. Ahora bien, Moodle, más que una aplicación, Consius, más que una aplicación que trabaja sobre Moodle, es un ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje donde interactúan tres componentes: el estudiante, el profesor y la interacción de contenido, el contenido, ¿verdad? Entonces,
realmente es importante llamar la atención a que hay la palabra interacción. Si no hay interacción, entonces difícilmente se va a dar el aprendizaje, difícilmente van a funcionar los actores con sus roles. Ahora bien, estos roles importantes en este ambiente de aprendizaje, ¿cómo los podemos tipificar, digámoslo así? El docente es el tutor de contenido. El estudiante presencial o virtual no vamos a hablar de que es el receptor de contenido, sino que es más bien el constructor de su propio conocimiento. Y el mediador pedagógico es el que enlaza a ambos. Ahora, este mediador pedagógico es realmente mi DOI. Aquí apunta el DOI. El Concius es eso, es ese enlace, es esa plataforma que me permite a mí construir mis materiales virtuales, mis materiales educativos virtuales. Ahora bien, ¿por qué embarcarse desde hace 10 años en este proyecto del Blended? Pues la primera cosa en realidad que me motivó a hacerlo es porque incursionar en una nueva modalidad de enseñar y aprender es bonito, es atractivo, ¿verdad? La curiosidad de conocer un poquito más sobre esto y mejorar el proceso. Luego, ya estaba en boga, ¿verdad? El uso de Internet como herramienta de trabajo. Y además, este proyecto permite aprovechar las tecnologías de la información y de las comunicaciones que la Matías me ofrecía. Y hace 2 años antes de Concius se trabajó en el proyecto eLearning, que realmente trabajaba con Learning Space, que es un producto de IBM, ¿verdad? Luego se migró a Concius, al proyecto Concius, que trabaja, como ya les decía antes, con Moodle, ¿verdad? Con la plataforma de Moodle. El Blended, entonces, y resumiendo, es una metodología importante porque potencia y mejora los procesos de enseñanza-aprendizaje, definitivamente. Este tipo de plataformas de aprendizaje forman una parte natural del ambiente de convivencia del joven. Hoy el joven así se mueve, así platica, así socializa, así, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante. Como consecuencia se logra mayor cobertura, ¿verdad? Al trabajar con este tipo de herramientas. Ahora, yo le he llamado a esto el por qué después de 10 años seguir en el barco, seguir constantes con esto. Y le he llamado mi 10 por 5. En realidad, 10 años por 5 razones importantes. La primera es porque hasta ahora me ha funcionado. Es decir, me ha funcionado con el estudiante y me ha funcionado a mí. Luego se explota, como le decía anteriormente, el uso de las herramientas, el Internet, ¿verdad? Aplica casos de contingencia. Le puse esto para comentarles que, por ejemplo, en esta época de lluvias, no fue ningún problema para nosotros seguir trabajando sin detenernos, ¿verdad? Es decir, ahí estaban los materiales, ahí estaban las actividades, ahí estaban las evaluaciones y seguíamos trabajando en eso. Y la última razón, las 3 y 4 razones, aprovechamos las TICs, como ya lo decíamos, y esto es importante. Es práctico y cómodo. No es una cosa que esté en el cielo, es una cosa fácil, inmediata, rápida, y no es difícil aprender a manejar las herramientas de Concius. Y la última de las 5, pero quizá para mí la más importante, es que a través de esto, esta herramienta aporta un vértice importante en la pirámide de la socialización del conocimiento. Este es un tema prácticamente aparte, es decir, yo me podría pasar toda la tarde tal vez no hablándole, sino que discutiendo, platicando con ustedes sobre esto, porque me permite educar. No solo educar, no solo es enseñar o transmitir un conocimiento, sino que formar al alumno en cuanto a actitudes y virtudes. ¿Cómo así? O sea, ¿qué tipo de actitudes y virtudes? Fíjese que a través de la plataforma yo impulso la responsabilidad. Es decir, el alumno, por ejemplo, sabe que a ciertas horas, que ciertos días la información está disponible y si él no entra a esas horas y esos días, pues pierde su actividad. Se hace responsable de su propio conocimiento.
ordena sus prioridades, él aprende a ordenar sus prioridades. ¿Qué va a hacer primero, qué después? Yo no se lo estoy diciendo en la clase, ¿verdad? Sino que él entra a Concius, entra a su tema y sabe y ve cómo va a priorizar la forma de aprender. La otra cosa es la disciplina, se fomenta la disciplina en el alumno, él crea su propio aprendizaje y algo importantísimo, aprende a comunicarse. Porque la plataforma permite, tal vez ya vamos a ver lo negativo o lo no muy bueno, que la mensajería, por ejemplo, no es perfecta, ¿verdad? Entonces, pues aprende a comunicarse y todo esto en un ambiente de libertad de tiempo, espacio y sobre todo adecuando el ritmo y forma de aprendizaje que él maneja, que el alumno maneja. Pero hay un pero, ¿verdad? Se debe predicar con el ejemplo. La dinámica se da enseñar, aprender, enseñar y entonces estas cualidades también tienen que ser desarrolladas por el docente. Créanme que a mí a veces se me ha olvidado, por ejemplo, habilitar una tarea y tengo ahí el mensajerío de los alumnos. ¿Qué pasó con la tarea? Yo los domingos normalmente les digo, bueno, el domingo a las 12 de la noche se cierra el día. Y ahí están ellos mensajeándome. Dije, no está la tarea habilitada, ¿qué pasó? Y he tenido, ya no que mentir, decirles, se me olvidó, disculpen, ahorita se las habilito, digamos, por ejemplo, no, se me pasó esa tarea de habilitarse. Entonces, ellos están pendientes de esto, ¿verdad? El docente tiene que aprender también, pero para montar el curso, para estar pendiente de todo esto se necesita inversión de tiempo, de energías, de ganas. Todo, se necesita inversión y muchas veces el docente, la docencia es una carrera preciosa, no me van a dejar mentir, aquí hay varios compañeros, pero no muy bien remunerada, ¿verdad? Entonces casi yo le comentaba por ahí, es casi quijotesco a veces lo que nosotros hacemos, pero preciosa. Es decir, deja muchas satisfacciones, ¿verdad? Entonces se necesita inversión para lograrlo. Ahora, ¿qué es lo bueno? Así, tal vez voy a ir pasando un poquito rápido para no aburrirlos, ¿verdad? En lo bueno, para el estudiante, por ejemplo, tiene siempre accesibles y ordenados sus materiales y contenidos y las actividades del curso. Puede llevar control de sus actividades e incluso sus propios apuntes de clase. Existe lo que se llama el buzón o el cuaderno, ¿verdad? Donde él puede ir apuntando sus ideas principales. De hecho, yo se las dejo como tarea. A veces estamos en la clase presencial, damos una clase y les digo, bueno, 5 minutos para que me llenen el diario de clase de ahora, para ver cómo se expresan, qué han captado. Y luego les digo, subámoslo, no se preocupen si son ideas aisladas. Y ellos ya se van acostumbrando a eso, que de repente hay que hacer un resumen de lo que han aprendido en el día. Y eso motiva a un montón de cosas, entre ellas, por ejemplo, que el alumno pierda la pena de escribir, pierda la pena de redactar y se vaya ejercitando en esa tarea de redactar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, adecúa su tiempo y espacio al aprendizaje de contenidos, esa es una maravillosa ventaja que él tiene. Consulta fácil sus calificaciones, usted califica, envía su calificación y el alumno recibe su calificación, incluso le puede poner que la reciba por correo y puede entrar a ver la retroalimentación de por qué se le ha calificado de esa manera, por ejemplo. Ya habíamos hablado de la disciplina, ¿verdad? Con fechas y hora de entrega de trabajos. Orienta sus esfuerzos de manera puntual a actividades específicas sin navegar sin sentido en la web. Yo no le voy a restringir, él puede tener en su barra de navegación 10 sitios abiertos, pero está en Concius y entonces él sabe, estoy en mi clase, ¿de acuerdo? Entonces a eso me refiero. La otra cosa es que se acostumbra al orden adecuado de contenidos, es decir, a un orden, a una jerarquía. Y para el docente, o sea, para nosotros es todo lo anterior, porque todo lo anterior nos beneficia y nos abona. Entonces nos permite tener la satisfacción de fortalecernos y formar al estudiante en valores, como mencionaba anteriormente. También esto es bien importante. Tengo un archivo organizado por alumno y por curso.
de mi material, de los trabajos presentados, de las calificaciones y un historial prácticamente. Aquí no me va a decir, yo se lo entregué, a usted se le cayó, a saber qué le pasó, se le mojó, le cayó café, nada. Ahí todo está, ¿verdad? Todo está en Consus, no hay ningún problema. Las calificaciones, ¿verdad? Del alumno también ahí están. Hoy un muchacho me decía en la mañana, mire, es que yo hice el primer parcial. Vamos a ver, revisemos. Y entonces revisamos y le digo, mira, aquí tú no estás, pero yo entré, yo lo envié. Vamos a revisar, vamos a ver el récord. Y como en Consus, es decir, Moodle le permite a usted entrar a una fecha específica y ver a dónde estuvo el muchacho. De que, mira, le digo, estuviste desde tal y cual IP. Y es cierto, tiene razón. Entonces, realmente es un respaldo, por eso yo le digo, es mi DOI, ¿verdad? Le digo, mi DOI, mi respaldo, mi instructor fiel, ¿verdad? Que ahí tiene registradito todo. Y por grupo, ¿verdad? Yo tengo mi grupo, yo sé cómo voy con cada grupo. En una misma materia puedo tener N grupos. Por ejemplo, yo tengo una materia y 3 grupos de una materia, me explico. Y puedo clasificar mis trabajos por sección, por ejemplo. O totales, a veces hacemos foros y les digo, bueno, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a votar por la mejor presentación. Y el que tenga la mejor presentación, lo exonero de laboratorio. Y entonces hago una consultita y ellos votan por la mejor presentación y ellos van viendo la barra que se va moviendo, quién va ganando, y eso puede ser para todos los grupos, no solamente para uno. Y lo hago a través de Consus, por ejemplo. Es fácil calificar, esto es maravilloso. Es fácil calificar y exportar datos a una hoja electrónica. O sea, yo tengo mis materias, ¿verdad? Mis asignaturas, perdón, califico y le digo, bueno, expórtemelo a Excel. Y en Excel hago los cálculos pertinentes, ¿verdad? De porcentajes y todo. Porque eso sí es una cosa negativa. Bueno, al menos negativo es porque yo no lo puedo manejar. Hay personas que sí manejan muy bien técnicamente Consus y Moodle a través de Consus y pueden ponerle porcentajes y pesos diferentes a sus trabajos, ¿verdad? Yo no lo he hecho, entonces yo sí tengo que bajar a Excel y poner mis porcentajes. Más cosas buenas, facilita la actualización del curso, eso es importantísimo. Puedo yo ya tener estructurado mi curso y de repente pues mover de una semana a otra los contenidos o hacer solamente los cambios pertinentes, la innovación que voy a hacer, el ejercicio nuevo, pero la estructura ya está. Entonces me facilita eso. También se pueden elaborar diferentes tipos de evaluaciones y aquí me ganan y ya van a la 10ª potencia medicina, ¿verdad? Porque realmente es una fortaleza que ellos tienen. Es maravilloso cómo es que ellos hacen esas evaluaciones, la facilidad con que las hacen, la facilidad para el alumno de poderlas responder. Además hay otra cosa, hay materias que se prestan más y otras menos a poder hacerlas. Pero tiene muchísimo que ver la habilidad y el conocimiento que usted tenga en la elaboración de evaluaciones, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, además, ayuda a organizar fácilmente las clases, no solo el curso, sino que la clase como tal, en cuanto a programación y presentación de contenidos y actividades. A mí algunas personas me critican el que yo pongo en el texto, ¿verdad? Hay mucho diálogo con el alumno, por ejemplo, en cuanto a las actividades, pero esto lo hace más amigable, porque como vamos a ver después, es una de las cosas no muy positivas, que a veces es muy rígida la herramienta. Entonces eso se suaviza haciéndole más platicadito al alumno en el área del esquema de las clases. Y algo importante, yo cuento ahora con más tiempo, entre comillas, ¿verdad?, para dedicarme a tareas de orientación y monitoreo del estudiante. Hay alumnos que les es más fácil escribirme y contarme, mire, me pasa esto y esto, ¿qué puedo hacer? Y entonces yo ya les respondo, ya tengo más tiempo como para hablar con ellos a través de eso, ¿verdad? Y para ambos, concluyendo, facilita la comunicación personal y masiva con problemitas, como ya vamos a ver. Evita el tener que llevar tareas físicamente, y yo le puse en armonía con la naturaleza. O sea,
que ya no talamos tantos árboles, ¿verdad? Para hacer tantos trabajos gruesos, ya los podemos subir y compartir a partir de la plataforma y de la herramienta. Entonces ahí estamos en armonía con la naturaleza. La certeza del envío de información, la anécdota que les contaba con el alumno, ¿verdad? Entonces, concluyendo, Concius es un instructor, ¿cómo era? ¿Verdad? Es un instructor disciplinado, respeta reglas, él respeta reglas a cabalidad, es organizado, porque todo lo tiene bajo control, bueno, casi todo, ¿verdad? Lo tiene bajo control y es incondicional, es decir, está siempre disponible mi instructor. Una preguntita muy certera. Mire, ¿y por qué no sustituirlo por ellos? Por Twitter, y, cualquier email, Facebook, YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué no? En realidad yo no lo voy a sustituir a mi DOI, pero sí lo voy a complementar, ¿verdad? Sus deficiencias con estos. Entonces, y algunas razones de por qué no ellos exclusivamente. Porque son plataformas muy abiertas algunas, y aunque puedo hacer grupos, como nos decían en la ponencia anterior, ¿verdad? Que sí se pueden hacer grupos, círculos de amigos, yo puedo hacer un grupo para mi materia A, B, C, pero no tengo el control sobre cómo va a andar por ahí mi link, acéptelo, y no tengo el control en realidad de esto. Del uso que puedan hacer otras personas. Otra cosa más es que no hay jerarquía en el orden de la información, todo cae en un muro. Por ejemplo, a menos que sean mensajes privados, pero si usted puede imaginar estar filtrando los mensajes privados que me caen de 120 alumnos, entonces es complicado. O 120 mensajes en el muro que ahora me dicen solo, hola, mire, ok, o sea, yo les trato de decir a mis alumnos, miren, una cosa es el lenguaje del Messenger, que me ponen que, con fu, que no sé qué y que no sé cuánto, muy bien. Pero otra cosa diferente si usted va a hablar por correo electrónico, es más formal, tiene que ser un poco más formal, ¿verdad? O si lo va a hacer a través de la mensajería de Concius también. Se puede transponer esa información que cae en el muro y de repente se me perdió, ¿verdad? También un tweet, por ejemplo, que soporta hasta 500 caracteres, creo, una cosa. ¿Cuánto? Imagínense, 140 caracteres para un ensayo flash, ¿verdad? Sí, o en cambio un proyecto lo tendría que seccionar el alumno en realidad para poderlo enviar, ¿verdad? En Twitter. Entonces, pues esto es con la misma idea, aumenta el riesgo de distracción. Es cierto que yo no puedo dominar que le estén hablando por un montón de lugares al alumno, pero por lo menos saben que Concius está en su materia, ¿verdad? Está en su materia. Entonces, por eso no. Y yo le puse acá un dicho que me gusta, zapatero a tus zapatos, ¿verdad? La herramienta fue creada para eso, ok, para eso la vamos a usar, ¿verdad? Algo importante, como les decía, que todos estos Google, lo que nos presentaban anteriormente, y todo perfecto, pero son muy útiles, son maravillosos, son perfectos en algunas, zapateros a tus zapatos, aunque no solos no, pero sí como complemento. Por ejemplo, ¿qué puede mejorarse? Y aquí vamos a ir un poquito más rápido. Moodle tiene una gama amplia de opciones para implementar, y que personalmente creo que fui hasta muy benevolente conmigo de decir que uso el 30% de su capacidad, usaré menos, pero hay cantidad. Lo que pasa es que no hay tiempo para ponerse a investigar y a trabajar, ¿verdad? No nos da el tiempo para eso. Hay otras formas de administrar mejor, foros, evaluaciones, calificaciones, etcétera, talleres también, que yo no las conozco al menos. Puede haber fuga de correos, esto sí es bien importante. En la mensajería no es muy buena, es decir, yo no la manejo bien, pues no me atrevería a decir no es muy buena, porque algunos alumnos pueden tener problemas y al darle replay, por ejemplo, a un correo, le cae al servidor de Concius y no le cae a su correo, entonces se pueden perder correos, y eso sí es serio, ¿verdad? Es delicado. Otra cosa importante tal vez de problema es la visualización directa de archivos pesados, como videos, libros. Al menos a mí me cuesta bajarlos y normalmente lo uso con YouTube.
hago un video, lo subo a YouTube y le pongo el link para que el alumno lo abra. Entonces, o libros igual, ¿verdad? Con un repositorio de libros o biblioteca virtual. A veces también le decía, puede resultar rígido cuando no se dan instrucciones amigables con al joven. Y más problemas, pues lentitud, a veces es lento, ¿verdad? Sobre todo, hoy ha mejorado, me contaban que han ampliado el ancho de banda y definitivamente ha mejorado, pero siempre no es inmediato y el alumno se cansa de estar esperando, al menos en los laboratorios donde yo doy clase. El estudiante se enfrenta a la plataforma por primera vez, a veces no puede resolver dudas porque no tiene por ejemplo, a mí me ha tocado ahorita dar con alumnos de nuevo ingreso de las primeras materias, entonces es difícil como que irlo guiando, qué es lo que tiene que hacer, a menos que la clase sea que sea blended, ¿verdad? Presencial, yo le explico y entonces tranquilos, pero estoy dando una materia que es 100% virtual y es tan difícil cuando el alumno viene por primera vez y no ha manejado la plataforma, que prácticamente hay que irlo llevando de la manita y contándole de todo, ¿verdad? Pero aún así, y con todos estos problemas que les he contado al final, mi DOI realmente hace más fácil mi trabajo, ¿verdad? Yo me siento muy contenta de poder usarlo y sí, me ha funcionado, me sirve, ¿verdad? Como le digo, complementado con otras herramientas, sí me sirve mucho. Y pues, hasta aquí, ¿verdad? No me queda más que darle gracias por su paciencia, por su tiempo, y fue un gusto haber compartido con ustedes. Ingeniero, hay un comentario de parte de un usuario que está viéndonos en la web ahorita. Dice que su opinión es que un problema que ella percibe con Concius es que si los docentes no están familiarizados con educación virtual y con el constructivismo, traslada su actuar presencial a la virtualidad. Ese es uno de los comentarios que ella tiene. Gracias. De hecho, mire, cuando usted ha vivido mucho tiempo de una manera, ¿verdad? Es muy difícil que usted cambie inmediatamente su panorámica y su forma de pensar y de actuar. Pero primero cambio mi forma de pensar y luego va a venir paulatinamente el cambio de actuar. Pero sí, es real esto. Nosotros tratamos de plantear todo lo presencial y lo trasladamos, y por eso tenemos choque, porque pensamos no puedo hacerlo, no es posible hacerlo. Ahora, es importante que todos nos embarquemos, que todos tratemos de ir modificando paradigmas y pensando que la educación virtual es una ruta en realidad que todos vamos a tener que seguir en un momento dado, ¿verdad? Y sí es un peligro ese. Y en ese sentido, Concius se vuelve rígido, porque usted no puede en ese momento pararse, poner un video y tratar de trasladar lo que está haciendo presencialmente. Sin embargo, si usted capta la diferencia entre los dos tipos de metodologías y se da cuenta que puede utilizarlo como una plataforma donde va a migrar toda su metodología hacia el aspecto virtual, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más tuviera algún comentario al respecto. La felicito, licenciada, por su conferencia. Yo tengo una serie de preguntas, pero no son para usted directamente, son inquietudes. Quizás se voy a trasladar a cómputo. Yo trabajo en la Facultad de Derecho. Mi material está en el Concius, lo aproveché hoy que tuvimos problemas. Pero la respuesta a los alumnos me la daban por correo electrónico, como son de correos. ¿Por qué razón? Yo les pregunté, porque no saben, ni ellos ni yo, usar el Concius. Al inicio del ciclo hoy vienen ya los alumnos nuevos. La mayoría ni sabe que es Concius, hay que decirles, y no todos los docentes están preocupados por el método.
¿Por qué? Porque tenemos el mismo fallo, no lo manejamos. Nos dan cursos, pero resulta que son bien rápidos y bueno, los de la tercera edad ya somos lentos y necios, ¿verdad? Y en el momentito captamos todo, pero cuando se va el instructor, quedamos, mira, y él llega muchas veces y total que se nos arma un lío. Tener un manualito nos sería bien útil para eso, y que a los alumnos les den al inicio del curso instrucciones sobre cómo manejar y que el docente esté presente también para aprender, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Lo estamos usando con los alumnos de último año. Conmigo están recibiendo ética, pero tampoco lo manejan porque nunca se los exigen, ¿verdad? La otra consulta es, bueno, usted maneja videos, conferencias, chat, foro, y cuántos grupos tiene y cómo hace, por ejemplo, bueno, yo estoy como capacitador del CNJ y allí sí, ahí usamos aquel box drop y otras cosas, pero estamos usando multimedia, fotografías, hacemos nuestra propia, de modo que yo diferencio al tutor del docente propiamente, porque ya estar preparando el material, yo me imagino que usted trabaja mucho, pero ¿cómo hace para, por ejemplo, les deja, vaya, en un chat, los alumnos chatean entre ellos y se cuentan sus problemas, sus cosas y se alejan del tema? Esa es una de las cosas que yo he visto. Y luego viene la otra pregunta va a ser si hay ausentismo en sus clases presenciales cuando usted está usando el Consus. ¿Cómo hace para que no se ausenten? Porque yo he visto otra cosa ya, que un estudiante me saca 9 en el primer parcial, 9 en el segundo, y al tercero pues, me saca un 4. Son muchachos que a veces tienen una necesidad en otro lado y como que ya ellos olvidan la clase presencial, ¿verdad? Y así, por ejemplo, tenemos la ventaja de que no tenemos un horario rígido, entran el sábado, el domingo cuando quieren en los foros, ¿verdad? Pero ¿cómo hace usted para manejarlos, para tener el tiempo suficiente? Y luego tengo otras preguntas, pero estas se las voy a dejar al ingeniero porque quiero que nos diga algo. Fíjese que tengo un problema, y es que mi memoria a corto plazo como que ya voy tendiendo hacia el alemán. Porque no mucho me funciona con las preguntas, pero tal vez retomando las que más recuerdo, por ejemplo, esto del manejo de los foros. El chat, definitivamente yo no lo uso en Consus. El chat no lo usamos en Consus. En mi materia, precisamente por eso, porque había mucho ida y venida y realmente no tenía mayor sentido el usarlo. Lo que sí usamos son los foros. Y los foros, lo que pasa es que yo le pongo una hora de inicio cuando va a ser foro y una hora de finalización cuando va a ser foro, o una fecha y luego lo reviso. Sí, ¿verdad? Por tema, por ejemplo. Con respecto a lo que me decía de la presencialidad y que los alumnos se me van, ¿verdad? Consus me permite a mí ir habilitando contenidos. No necesariamente se los voy a poner todos los contenidos. Cuando es presencial, por ejemplo, o cuando es blended, es decir, que yo uso Consus, lo que hago es que el alumno activo la clase que voy a dar en ese momento. Entonces a mí me sirve porque el alumno, por ejemplo, le digo, baje el ejercicio que le he colocado ahí, trabájelo y tiene para entregarlo hasta el fin de la clase. Es decir, no es tan libre como parece, ¿verdad? Es decir, tenemos que ir como un estira y encoge como con los hijos, ¿verdad? Es un estira y encoge para que el alumno sepa que tiene ese tiempo para responder, para entregar su tarea y la hace presencialmente. Ahora, hay clases que yo les digo, bueno, nos vamos a dar vacación, les cuento. ¡Ey, qué bueno, qué chivo! Va, la clase va a estar activa toda la semana, pero usted tiene el domingo para subir sus prácticas, por ejemplo, y el domingo a tal hora. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, esas son las que más me recuerdo, ¿verdad? Ajá. Sacando estas ideas. Yo hasta hoy vengo primera vez, a veces uno porque tiene clase,
pero sí estoy viendo el material anterior, lo estoy tratando de manejar, ¿verdad? Porque a veces hay dificultades. Creo que los compañeros ya van más adelante, pero lo que yo pienso es que en mi facultad, por ejemplo, estamos prácticamente abandonados. Necesitamos apoyo presencial, necesitamos aparatos, millones, más cosas para trabajar. Pero lo que sí es asesoría. En cada facultad debería de haber una asesoría para poderle consultar. A mí me da pena cuando llega un muchacho a arreglar una máquina, que él va por una persona que lo llamó y le salimos como 8 a hacerle preguntas y a hacer cola, ¿va? Y yo creo que los muchachos tienen su horario, su trabajo, les recargamos el trabajo y hasta el final no les gusta mucho porque los asaltamos. Pero si tuviéramos un asesor, eso sería ideal para consultarle, ¿verdad? Mire, fíjese que estamos tratando de ver este programa. Yo creo que con lo que nos ha llegado hoy, esta es la 4ª sesión, según veo, vamos a lograr muchas cosas. Pero sí necesitamos a alguien, porque el docente adulto, digo adulto por no decir la tercera edad, yo soy de la 4ª, después de los 70, somos un poco reacios, ¿verdad? Y ese es el problema. Licenciado, yo tengo una idea. El profesor, cuanto más años tiene en su labor, mucho más valioso es lo que nos puede transmitir. Créame que así es. Y por eso en educación virtual no existe un tutor de contenido y un tutor técnico, digámoslo así, o de seguimiento técnico. Entonces, imagínense qué alianza maravillosa puede ser que la persona que conoce, por ejemplo, usted da filosofía, una materia preciosa, ética, le pueda hacer equipo con alguien, que le pueda hacer sus presentaciones o su material, y usted dirige. Qué excelente para el alumno y qué enriquecedor para la persona que le ayuda y qué enriquecedor para el equipo en general. Entonces, este es un trabajo en equipo, licenciado. Lo que pasa es que no se ha visto así. Entonces, ¿qué? Usted me decía, ¿cuántos grupos da? 4, porque soy profesora a tiempo completo. 3 presenciales y 1 virtual. Y créame que es una labor cansada. No. 2 materias diferentes. Y entonces realmente le digo, es agotador, es cansado. Yo a veces el día domingo, por ejemplo, que tenemos evaluaciones cada 3 semanas más o menos, a las 11 de la noche todavía estoy, porque hago la pregunta a todos mis muchachos, ¿a qué hora le facilita a usted? Y pongo 3 horas. Todos quieren en la noche. Entonces yo le digo, bueno, vaya, está bien, pues, pero otro día yo voy a tener la potestad de decir cuándo. Y así hacemos y así vamos, ¿verdad? Entonces, es difícil, pero sí es un trabajo en equipo. Gracias. Buenas tardes. Soy Douglas Galindo, director del Centro Cómputo. Gracias, Edme, por esta presentación, atendiendo a la pregunta. La verdad que, primero lo de la edad, o sea, es actitudinal, ¿de acuerdo? Es actitudinal, ¿de acuerdo? ¿Qué respondería como solución a mi forma de ver? O sea, 1, asociatividad, 2, comunicación y 3, innovación. ¿Por qué asociatividad? Porque tenemos que unirnos las diversas unidades, llámese la parte docente, llámese nosotros los tecnólogos, llámese toda la parte de formación, por ejemplo, con desarrollo, y todas las unidades pues relacionadas, ¿verdad? Para establecer un objetivo y una visión bien clara y todos trabajar al mismo objetivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mencionaba de que los estudiantes no conocen la herramienta. Yo creo que las alternativas se han definido para todos. Los programas de capacitación han estado abiertos para todos, ¿verdad? Pero han sido las diversas unidades que por diversos criterios, me atrevería a decir yo, de las direcciones, han asumido ese costo del cambio, que en realidad es un costo del cambio, ¿verdad? Por ejemplo, siempre se ha recomendado que el proceso de inducción genérico, por ejemplo, se pudiera hacer en Concius, y que como parte de los cursos propedéuticos, así se llaman, ¿verdad?, los de inducción, les enseñen a los jóvenes cómo usar Concius, ¿verdad? Entonces es asociatividad, ¿de acuerdo? De acá esperamos generar varios proyectos. Uno de ellos es
a lo que yo siempre he llamado la red de tecnología educativa, que es una comunidad presencial o virtual de educadores, y aquí me voy a permitir llamarme un educador, ¿verdad?, en el que compartamos las experiencias positivas, las experiencias negativas, en sesiones presenciales o en sesiones virtuales. Hablamos de la fortaleza de los foros, pero se nos ha olvidado utilizar esas herramientas que usamos en el salón de clase para construir conocimiento a nivel de educadores. Entonces, eso va a salir de acá, la red de tecnología educativa, ¿verdad? Va a haber un portal, ahí va a estar ahí mismo en Conscius, va a haber un espacio en que usted tiene una duda, usted póngalo ahí y alguien le va a responder. Vamos a publicar screencast, entonces esa es una solución. ¿Qué les decía lo segundo? Porque a mí igual me falla la memoria. Comunicación, ¿verdad? Comunicación. ¿Verdad? A veces, volví al tema, o sea, por ejemplo, hay programas formativos, o sea, hay programas, nosotros como Centro de Cómputo somos proveedores al área de desarrollo curricular de todo el programa de formación tecnológica educativa. Y ahí no ha sido rápido, porque es un programa que duró creo que 11 meses, ¿ya? Una serie de módulos, ¿ya? Entonces esos programas están, ¿de acuerdo? Comunicación en cuanto a tal vez trabajar en equipo las unidades, ¿ya? Por ejemplo, que la unidad, nosotros no podemos como una unidad de apoyo llegar a una unidad académica y forzarla a utilizar. Eso no, o sea, es un cambio, pues. Entonces, pero sí podemos, y siempre lo hemos dicho, aquí estamos dispuestos echarlo a andar en conjunto, porque como ustedes bien lo dicen y bien lo saben, hay un costo en el cambio, hay un costo de trabajo, hay un costo, pero sí comunicación. Y lo otro, innovación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las debilidades que aquí mencionaba de Conscius, quizás me voy a adelantar un poco, pero dentro de poco vamos a empezar a lanzar el programa prototipo de Conscius 2. Ese casi que toda la parte de mensajería ya la tiene resuelta, porque va a ser interna, no solo como chat, sino que correos. La parte de los repositorios, los tamaños, en realidad Conscius entiende el complemento de que las redes sociales, Google Docs, YouTube y todo eso son como repositorios, son elementos muy importantes de interacción que obviamente fortalecen la labor de aprendizaje de lo que es Conscius, que es un Learning Management System, un sistema de gestión de aprendizaje. Entonces Conscius 2 ya viene orientado a eso, ¿de acuerdo? Innovación, otro tema de innovación es este modelo que estamos practicando ahorita. Nosotros hemos hecho CAP 2 porque nos encanta venir y platicar con ustedes y hacerlo en la web y equivocarnos, y que nos gusta equivocarnos. Pero en realidad nosotros vamos paralelamente aprendiendo, desarrollando una metodología, esperamos hacer un trabajo de investigación de eso, que permita, me atrevería a decir a partir de mañana, si hubieran unidades que se atrevieran a hacerlo, a convertir cualquier clase presencial en un modelo de formación blended, en el que, así como hoy, pues, o sea, los que están por la web tal vez nos han visto, nos han escuchado, cualquier clase pueda, con las herramientas, con los insumos, con el conocimiento y logística necesaria, convertir esa experiencia presencial en un modelo blended. Con ese modelo yo me atrevería a decir que vamos a tener eficacia, vamos a tener agilidad para construir, y vamos a poder dar como institución una oferta formativa con beneficios que no están ofreciendo otras universidades, donde siempre se va a destacar la labor del docente, ¿verdad? Donde siempre se va a aprovechar la potencia que tienen de la calidad, el servicio de calidad educativa que tiene la Matías, y que simplemente con la tecnología, con la innovación, con una forma diferente de ver las cosas, se va a poder atender a un público presencial o virtual. ¿Cuántos virtuales hemos tenido hoy, Eric? 25, 30. Y eso porque ahí tenemos una modalidad gratuita. Por otro año ya esperamos que nos den presupuesto y va a ser pagada. Vamos a poder tener hasta 60, 70 gentes concurrentes, ¿verdad? Entonces, yo diría en esas tres cosas, ¿verdad? Ya, ajá, seguro. Todo proyecto es sumamente importante que sea planificado, es decir, es muy bueno la innovación, pero por ejemplo en la currícula de cada unidad es importante identificar a dónde
o en qué área se puede empezar a virtualizar, porque la educación virtual es diferente de la educación a distancia, o sea, son dos conceptos distintos, ¿verdad? Detrás de la educación virtual hay una organización que me permite desde la planificación del tipo de curso dentro de la malla curricular, qué áreas son las propicias para poder virtualizar. Déjenme comentarles, y yo pienso que mis materias no son las idóneas para ser virtualizadas, porque mis materias son prácticas. Me encantaría poder trabajar en equipo con especialistas en otra área para poder virtualizar algo. Yo tuve a una alumna que estaba por egresar y había dejado rezagada la materia y me decía: ingeniero, qué bonito sería, qué excelente, yo trabajo, que alguna de mis materias en último ciclo pudiera ser así. Y claro que se puede, pero entonces es un trabajo en conjunto y planificado, e identificar a dónde se tiene que empezar a hacer, desarrollar estándares para que no uno por un lado, otro por otro, sino que desarrollar estándares para que esto se dé, ¿verdad? Fíjese que sí y no, en mi opinión. Lo que pasa es que la Matías ha tenido la enfermedad de la planificación permanente y se ha pasado planificando, capacitando gente y nunca se ha hecho nada, a pesar que tiene toda la capacidad humana, la infraestructura técnica, como para, si hay que planificar, porque no hay que ir a lo ciego, ¿verdad? Y para eso son estos tipos de prototipos. Pero, y ahí es donde yo platicaba con Juan Carlos, el decano de la Facultad de Posgrado, que nosotros queremos dar una alternativa. Siempre está la presencialidad, ¿va? O sea, y los que apasionadamente defienden la apasionalidad. Y luego está la virtualidad, los que apasionadamente defienden. Nosotros vamos a ofrecer un modelo intermedio, en el que la clase presencial per se pueda convertirse en una experiencia de aprendizaje síncrona y asíncrona virtualizada. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense una clase, hablamos ahí, una clase X, ¿de acuerdo? Bueno, el profesor sigue dando su clase, la presentación y todo, se transmite para los que no pudieron asistir presencialmente y la ven desde la comunidad de su casa. Hoy la estuve viendo desde un iPhone, ahorita yo ahí. Y los que aún así no pudieron estar asíncronamente en esa sesión formativa, el proceso de postproducción va a permitir que el video, que los materiales y que las interacciones presenciales o virtuales queden para futuros recursos. El que no pudo ir, pues lo va a verlo, y los que fueron lo van a tomar como un recurso educativo. Yo me atrevería a decir que casi todas las materias pueden trabajar bajo ese modelo. Y en lo que me baso, si ustedes se meten a YouTube y buscan YouTube Academy, usted va a ver ahí MIT, va a ver Stanford, va a ver Yale, va a ver cantidad de materias multidisciplinarias. Y tienen el mismo modelo, no botan el modelo precio, porque eso es lo que vende MIT, ¿verdad? La calidad, eso es lo que vende la Matías, la calidad de esos profesores. Pero dan y han visto en ese modelo blended una oportunidad para ampliar, digamos, su audiencia, para ganar prestigio, ¿verdad? Y como recursos educativos a la audiencia que ya sirve. Sí, doctor. Mi nombre es Carlos Amaya, soy de la Facultad de Medicina. El ciclo pasado estuve colaborando con la materia de biofísica, que es una de las materias que aparentemente no se pueden virtualizar, porque obviamente deberían de tener laboratorio. Deberían. Obviamente la universidad no está en recursos ni nada de eso para estarlos comprando. Necesitaría una columna de flujo, necesitaríamos un montón de cosas que no hay dinero. Entonces, ¿a qué resultado llegamos? Pues, hombre, conseguimos en YouTube, como dice el licenciado, hay un montón de videos grabados de laboratorios de fluidos, hay un montón de videos grabados de laboratorios de esfuerzo, de fuerzas y de un montón de cosas. Entonces lo que yo hacía es que en Conscius le subía la guía que yo había diseñado en base a lo que se estaba viendo, y ellos comenzaban a hacer la deducción después de ver los videos. O sea, apartaba todo el laboratorio de medicina, y cada quien en su máquina estaba viendo los videos, y cada quien individual me respondía. Lo hacía en forma de cuestionario, hacía los exámenes en el fondo. Entonces, de esa manera yo logré hacer un poco más virtual, logré quitarme el problema que tenían de que
biofísica es un poco difícil de relacionar porque los mismos alumnos, bueno, no me dicen, y la doctora no me dejará mentir, que es, bueno, ¿yo para qué voy a ver esto si yo al final de cuentas lo que le voy a ir a curar es el dolor de cabeza o la fiebre o lo que sea? Pero entonces ahí pudieron ver más o menos qué integración tenía una cosa con la otra gracias a la virtualización, que antes sí se contrataba un laboratorio en el ITCA, pero lo que iban a hacer era física común y corriente, que es la física de ingeniería, perdón, pero los que son ingenieros que sea común y corriente, pero es la normal, no es la que está aplicada para ciencias de la salud. Entonces no le veían la funcionalidad, pues así nos ahorramos eso y de hecho tuvimos una mejor, demasiados pasaron, creo yo, porque era la que más dejaba alumnos y resultó que el ciclo pasado creo que fue la que más pasaron. Entonces tuvimos un muy buen resultado con eso, pero sí, obviamente, no miento, siempre hay algún inconveniente, porque hasta en las clases presenciales tenemos inconvenientes. Pero sí, realmente son herramientas que yo considero que pueden ser de mucha utilidad para poder, como dice el licenciado, como he pensado yo más bien también toda la vida, ¿por qué me están, entre comillas, obligando a firmar una lista de asistencia? Yo sé que son normativas de la universidad, pero ¿por qué me están obligando a firmar una lista de asistencia? Sí, perfectamente yo lo puedo estar viendo desde mi casa, porque realmente si lo estoy virtualizando y está el mismo profesor que está enfrente, yo tengo de alguna manera la oportunidad de hacerle preguntas, interactuar con él al mismo tiempo, pues ¿cuál es el problema? No estoy en el mismo lado. Obviamente hay que cambiar muchos esquemas, porque cuesta cambiar muchos esquemas, como dice el licenciado. Hay mucha gente mucha gente mayor que se educó, digamos, en la formato tradicional, y que obviamente cuesta un poco hacerlos caminar hacia lo nuevo, pues, pero como dice el licenciado Galindo, no es imposible, simplemente es actitudinal. Entonces yo creo que sí, concuerdo con usted en todo lo que ha dicho definitivamente, y pues sigamos probando, ojalá que nos inviten a verlo del consultorio. A ver cómo está. Nosotros tuvimos la vez pasada que suspender clases. En una reunión, yo le dije a mi decano, mire, hay que visitar a los docentes, yo soy coordinador, que vengan a reponer clases. Bueno, vamos a que vengan los sábados, pero le hice la consulta. Podemos hacerlo, podemos, y es maestro, podemos hacerlo a través del consul, dejar actividades con laboratorios, etcétera, cuestionarios. Me dijo que no, usen, pero la clase presencial no se sustituyó para nada. Ahí tenemos cola de docentes trabajando el día sábado. ¿Por qué? Porque no le dieron la equivalencia a la clase virtual. Quisiera nada más que tal vez le voy a pedir a Luis Molina, que es su director de campus, porque también es profesor de la facultad, que contara su experiencia. Ella hizo un ejercicio de hacer una clase utilizando la metodología y las herramientas que aquí hemos utilizado con sus alumnos. Entonces que lo platique, qué materia es, el tipo de cosas que hizo y para que vea la experiencia, ¿de acuerdo? Bueno, mi nombre es Luis Molina, yo trabajo ahí en cómputo también, y doy clases también en la Facultad de Economía, en la carrera de Gerencia Informática. Y para esta fase que tuvimos, las lluvias y todo ese acontecimiento, entonces íbamos a reponer clases, como estaba diciendo el doctor, y a nosotros sí nos dieron algún tipo de flexibilidad para poder darla virtual. Entonces yo decidí que en lugar de llegar sábado o domingo, que eran las opciones, mejor darla virtual. Y no solamente dejarles un trabajo, sino que así como estamos haciendo nosotros, que en vivo estamos pasando la transferencia del video y audio. De ahí yo los convoqué el día sábado por la mañana a 1 hora. Yo desde mi casa, ¿verdad?, me levanté, comí un poco, se conectaron ellos, ¿verdad?, me conecté yo y empecé a darles las clases, ¿verdad? Estaba en pijamas, de hecho ni siquiera puse la cámara porque sí estaba medio despeinado por ahí, ¿verdad? Entonces, pero sí, como la clase era bien práctica de hacer un ejercicio en la computadora, de instalar unas aplicaciones, entonces
Entonces yo les iba mostrando la pantalla de cómo lo íbamos haciendo, les iba explicando. Si habían dudas, los alumnos los hacían por medio del chat, porque ahí podemos responder por medio del chat. Entonces, cuando tenían dudas, yo veía ahí las preguntas y se respondían en el chat. Yo les explicaba cómo hacer lo que ellos necesitaban ahí. Eso duró como, creo que 2 horas y media o 3, creo, 2 horas y media por ahí. Al final de la clase, funcionó el ejercicio y todo. Entonces ya cerré la sesión y me quedé con ellos solo con chat por alguna cuestión de consultas y cosas por el estilo. Creo que tuve casi más de la mitad de los alumnos se conectaron, y la otra parte que no se pudo conectar por algún motivo, porque era semana de que habían parciales y todo eso, entonces lo vieron después el video porque queda grabado. Entonces yo en Concius les puse, en Concius de hecho aparecía la transmisión, dentro del curso aparecía la transmisión en vivo en el momento que la estábamos dando, y aparecía después, hoy aparece el link del video donde se lo pueden ver la gente que no lo vio posteriormente, y si el ejercicio no le funciona lo pueden ver otra vez. Y la siguiente clase que fuimos, un montón de alumnos me llegaron a preguntar que no les había funcionado unas cosas, pero eran totalmente aparte de lo que habíamos visto ahí. Entonces el recurso ya quedó ahí disponible, inclusive lo voy a ocupar ya para el otro ciclo. No va a significar que no voy a dar la clase, sino que va a quedar ahí como apoyo para nosotros. Y fue una buena experiencia, ¿verdad? O sea, yo tenía que dar el ejemplo también, que yo estoy involucrado en esto, y no podía quedarme sin dar el ejemplo y estar en esto y dar la clase. O sea, fue buena experiencia. Igual los alumnos dijeron que había sido muy interesante esa metodología, y yo creo que sería buena. Yo quiero seguir haciendo este tipo de actividades en la parte de las clases que yo doy, presencial. Nuevamente, o sea, que era comunicación, asociatividad e innovación, ¿va? Y lo que significa Concius, compartir el conocimiento, ¿de acuerdo? De que este tipo de ejercicios, que esas herramientas, que la tecnología nos ayude. Imagínense la riqueza que se da cuando se asocia a un tecnólogo, que a veces nos consideran que somos locos, pero algunas cosas decimos, con otras tal vez no va, con la experiencia, la vocación y la innovación que tienen los docentes. Imagínense lo que podemos llegar a construir, ¿verdad? Entonces, para ir finalizando, quizás el agradecimiento a ustedes, a los que están presencial y virtualmente por su tiempo, el agradecimiento a los expositores, a Stephanie, a Edme, que créanme que yo ahí entendí un montón de cosas que, a pesar de haber creado Concius, diseñado Concius, obviamente, como si no practico la docencia nunca la llegaría a entender. Agradezco mucho por su experiencia, por ese apoyo, y invitarles a que sigan viniendo, invitarles a las unidades académicas a que nos contacten, que nos asociemos. Nosotros podemos perfectamente crear cursos. O sea, los cursos, por ejemplo, hablamos con la parte de desarrollo curricular. El otro año, los cursos de formación tecnológica, vamos a tratar de hacer esa modalidad, para que ya la excusa del tiempo, del horario, se vaya quedando atrás, y que cada quien aprenda a su ritmo, desde donde quiera, ¿verdad? Entonces, donde yo le digo, ya la modalidad de la virtualidad per se, bajo ese esquema tradicionalista, ya eso ya pasó de moda. Eso en realidad ya pasó de moda. Hoy, con la movilidad, ya no, o sea, ya van a ver esas experiencias cuando ocupemos Concius 2 y ocupemos esto y todo, o sea, y ocupemos, o sea, Facebook, Twitter, YouTube, Google Docs, o sea, y ustedes como docentes, nuestra intención es que lo sientan transparente. Y quizás lo que siempre no me canso de repetir, que yo no sé por qué en la Matías Delgado han obviado la figura del TA, del Teacher Assistant. Si eso es un semillero de futuros docentes, eso es imagínense combinando el potencial del docente, la experiencia, su capacidad de enseñanza, y combinando esos hipotes listos que vienen ahí, a que sean sus asistentes, que les den horas, o sea, no sé qué les pueden dar, pues, ¿verdad? Y que ellos les colaboren a construir ese material digital, a mantener esa interacción. Imagínense qué no se podría lograr. Entonces, les dejo la idea ahí, pero nuevamente, asociatividad, comunicación e innovación, encerrados en lo que hoy ya para nosotros ya no es un portal, es un proyecto de tecnología educativa que le llamamos Concius,
compartiendo el conocimiento. Muchas gracias, lo esperamos la próxima sesión.